reflexionen y no engañen más al país de que es que esto fue el fin del fin. La confrontación sigue porque las causas están ahí. Todo lo demás que se diga es... Recuerde que es más importante la seguridad del pueblo que un pedazo de selva. No puede un presidente ir con una bandera de paz cuando él en su país está haciendo todo lo contrario. Porque la base de 88 millones de dólares en San Andrés y Providencia no es una base para controlar contrabandistas. Ese cuento se lo comen los pendejos. En Colombia la falta de Estado ha prolongado diversos males como la pobreza, el narcotráfico y el conflicto armado. Sin embargo, para encontrar los factores que llevaron a esta situación, es necesario que hagamos una breve revisión de qué es el Estado, cómo debe operar y cuál fue la causa de su inoperancia en diversas regiones del país. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Para empezar a desarrollar este problema, es importante partir de la concepción de que el Estado es el gran ente abstracto a partir del cual se delimita un territorio que posee fronteras administrativas y jurisdiccionales, dentro de las cuales este brinda los elementos necesarios para el desarrollo de la vida, como lo es la seguridad, a partir de la cual se deposita en él el monopolio legítimo de la violencia. Cuando recibió los restos de su hijo muerto en el bombardeo de San Vicente del Caguán, Sol Milena Córdoba no podía evitar el recuerdo de su padre, un falso positivo del ejército de 2008. La protección a la propiedad privada, bajo la cual se legitima el sistema económico capitalista. El gobierno emitió un decreto en el que establece que podrá disponer recursos de los fondos de pensiones de las entidades territoriales para atender la emergencia por el COVID-19 en Colombia. Y la administración de los recursos públicos con el fin de dar respuesta a las demandas sociales, razón por la cual se construye una densa estructura burocrática que administra los recursos que permiten el acceso a los derechos sociales, como lo es la educación y la salud, entre otros. Finalmente, dentro de esta breve síntesis de lo que es el Estado, se entiende que bajo el mismo se condensan relaciones sociales y culturales que hacen del Estado un espacio en construcción sobre el cual se componen elementos simbólicos que crean una identidad compactada. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Sin embargo, al hacer una revisión rigurosa del Estado en el caso colombiano, se puede notar que este no brinda los elementos recién mencionados al pie de la letra, por lo cual en diversas zonas del país no se garantizan los derechos fundamentales que en mayor medida se están garantizando en las grandes urbes, como lo es el acceso a la educación en sus diversos niveles como escolar, media y universitaria. El sistema de salud que no responde a las necesidades de mayor especialidad de la población. Y la seguridad que se encuentra en la constante lucha de poderes donde participan la fuerza pública, las guerrillas y el paramilitarismo, quienes a gran escala disputan el control territorial de las zonas abandonadas del territorio colombiano. En todo caso, lo que nos atañe aquí es dar respuesta a la pregunta de ¿por qué carajos se está dando esa falta de Estado en diversas regiones del país? Elegimos a un mayordomo y resulta que lo nombramos para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable, y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Además de las transformaciones político-administrativas que han sufrido las fronteras internas del país, en Colombia se han transformado y creado nuevas fronteras imaginarias delimitadas por las dinámicas del narcotráfico y de la violencia armada a cargo de grupos al margen de la ley y la fuerza pública. Son estas mismas fronteras imaginarias que hoy en día poseen el adjetivo de zonas rojas, las que con gran similitud fueron lugares sin ocupación española en tiempos de colonia, pues el virreinato español se desarrolla administrativamente en las zonas de cordillera que poseían características similares al clima frío europeo y también en los principales puertos del país de donde salían todas las riquezas hacia el primer mundo. Luego de la independencia, estos territorios fueron delegados administrativamente a la Iglesia, pero además, estos mismos territorios periféricos se empiezan a construir dentro del proyecto de Estado-Nación colombiano como zonas salvajes que son incapaces de gobernarse a sí mismas, razón por la cual es necesario que sean administradas desde el centro, que en este caso es Bogotá, donde se encuentran todas las entidades del Estado que vigilan y deciden qué recursos se le otorgan a las regiones, pero además donde confluyen los proyectos de modernidad criolla que construyen la nación.
Sin embargo, la marginalidad también fue funcional al discurso del proyecto de modernidad colombiano, ya que se construyó toda una mitificación alrededor de las tierras salvajes que creaba una imagen de espanto que legitimaba con más fuerza el proyecto de modernidad. Es así como se difunde el neocolonialismo, bajo la idea de que son las zonas rojas las que hay que evitar y las que le dan una identidad al proyecto de Estado-Nación colombiano. Es decir, que el modelo de vida que se presenta y se legitima como el correcto es el que se da en las principales ciudades, y son estas las que se deben imponer a los territorios, las que construyen la verdadera identidad nacional y bajo la cual se debe desarrollar la economía y la institucionalidad. Damos por hecho que la búsqueda por modernizar estas periferias es causa del concepto erróneo de las tierras salvajes y su peligro. Pero debemos preguntarnos, ¿es verdaderamente la división territorial una complicación para generar una identidad nacional y un proyecto moderno de Estado? Este proyecto colombiano, para formar un Estado sólido y una identidad nacional, se ha visto sesgado por la idea utópica de la metrópolis, y es que el evolucionismo social y el difusionismo nos ha hecho caer en la falacia de que esto ha ocurrido a nivel general dentro de todo el territorio. Es por ello que no debemos obviar un detalle mínimamente visible, pero tan poderoso a la hora de formar una nación como lo es la geografía de Colombia. Y es que el territorio colombiano está formado por diversas regiones, así que en el momento de crear una identidad nacional se deben partir de estas identidades regionales. Es así como esta división geográfica crea lo que nosotros llamamos dos Colombias diferentes. Una donde el Estado funciona, que es la central, y la segunda, la periferia, donde el Estado ha olvidado estos territorios y no cumple sus funciones. Ahora, ya entendía esta división territorial, ¿cuál es el impedimento para que esta periferia no se una al proyecto de Estado? Es aquí cuando debemos suscitar la violencia interna en estos territorios y por qué se genera. La articulación que el Estado ha venido realizando dentro de las regiones para poder modernizarlas se ha presentado con intervenciones arbitrarias, es decir, que el mismo gobierno es quien causa y permite esta violencia para mantener los llamados territorios salvajes alejados del proyecto de modernidad, dando paso a la legitimidad para que los grupos violentos cometan cualquier ilegalidad con la fachada del intento estatal por recuperar la soberanía. Las autoridades regionales se han encargado de mantener esta situación de violencia y desidia por medio de las llamadas políticas de integración y pacificación, permitiendo la corrupción, el narcotráfico, la explotación y los más viles actos para lucrarse simultáneamente de economías legales e ilegales, causando el llamado teatro de la guerra. Este teatro es mantenido por medio de estructurar estos espacios llenos de miedo y descontrol, para así legitimar cualquier acción emprendida por el Estado para imponer su orden. Es así como el gobierno colombiano, en busca de enriquecer su capitalismo salvaje, mantiene las poblaciones marginadas para usarlas como un recurso de explotación, dando a entender que el proyecto para crear un Estado sólido donde verdaderamente no existe es solamente una excusa para generar su propia riqueza. A lo largo y ancho del territorio colombiano hay varios ejemplos de provincias, incluso municipios enteros, en donde la presencia del Estado se reduce a las fuerzas militares o ya directamente es nula. Muchas veces estas provincias o municipios carecen de presencia estatal debido a que son de difícil acceso, ya sea que estén rodeadas de selva o de manglar o por muchos otros factores. Un ejemplo claro de lo que puede llegar a pasar cuando el Estado no hace presencia en un territorio y este es ocupado por grupos subversivos o bandas criminales es en la región del Darién. La región del Darién o el tapón del Darién es una zona selvática que funge como frontera entre Colombia y Panamá. El Darién es conocida como una de las regiones más pobres de toda Colombia debido a la falta de presencia del Estado colombiano, lo que ha llevado a que allí se alojen todo tipo de grupos subversivos, como por ejemplo la guerrilla o incluso los paramilitares. Esto ha llevado a que a día de hoy tanto Colombia como Panamá pidan la intervención de fuerzas multinacionales, como por ejemplo los cascos azules. Otra región donde la falta de presencia de entes estatales produce violencia y pobreza es la Sierra Nevada de Santa Marta. Según un artículo de la revista Semana, a causa del abandono estatal, este territorio se ve envuelto en múltiples enfrentamientos entre diferentes grupos armados como las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada o el ELN. De estas regiones, uno de los ejemplos más graves es el caso del Catatumbo. Siendo esta una subregión que limita con Venezuela, es una de las zonas más peligrosas de toda Colombia a causa de la falta de presencia estatal. Este abandono por parte del Estado colombiano ha llevado a que el Catatumbo se vea inmerso en problemáticas como el cultivo ilícito de hoja de coca, siendo este su principal problema y del cual se derivan todos los demás.
el tráfico ilegal de gasolina y la constante disputa entre grupos armados y bandas criminales por este territorio. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Catatumbo entre 2013 y 2014 contaba con la capacidad de producir alrededor de 42.100 toneladas métricas de coca, esto distribuido en 7.658 hectáreas productivas a lo largo de todo el Catatumbo. Además de estas, existen muchas otras regiones de Colombia que padecen de pobreza extrema y carecen de recursos estatales tales como hospitales, escuelas o presencia de las Fuerzas Armadas colombianas. Además de la estigmatización que han sufrido las zonas abandonadas por el Estado funcional, el statu quo, estas zonas son usadas para fomentar un discurso jovesiano, en el que se reclama tanto el poder y la fuerza para eliminar la amenaza, a lo que a su vez ha fomentado un discurso schmittiano, de identidad bajo la concepción política amigo-enemigo. Este tipo de discursos fomentan el autoritarismo y que fueron aprovechados por Uribe y el Centro Democrático para instaurar su agenda política en el país, hacia una política que pretende solucionar el conflicto social y armado por las vías de securitización, la persecución y la guerra. Periferias, además de no contar con una modernización a la par que las urbanidades, sufren la violencia a medida que sus territorios están más alejados del centro del país, donde se encuentra una verdadera función del Estado. Estos terrenos salvajes han sido usados para el beneficio de pocos, en este caso, las élites militares o grupos armados al margen de la ley. Que estas zonas permanezcan aisladas y no tengan acceso al interior del país, junto con el proyecto de movilidad, es beneficioso y ha entrado en prioridad para el gobierno. Que esto permanezca así, ya que gracias a esto le da legitimidad para hacer legalidades como el narcotráfico y explotación, con la premisa de recuperar el orden en estos lugares.